Bueno, vamos a la última parte de nuestro video, que es la más importante, y es la gráfica de nuestra función. Ya conseguimos varios de los puntos importantes de nuestra función, así que vamos a repasarlo. Ya en el video de la primera parte de función cuadrática habíamos encontrado cuáles eran las raíces de nuestra función, perdón, no se ve, las raíces de nuestra función, que ellas eran x1 igual a 1 y x2 igual a 3. En la segunda parte de nuestro tema encontramos el vértice de nuestra función, ¿sí? En ese segundo video obtuvimos que el vértice de nuestra función está dado por el punto 2, 1, ¿sí? Entonces, además de ello, otra de las cosas que vimos que tienen ustedes para repasar en el apunte es que nuestra función cuadrática tiene, al igual que la función lineal, ordenada al origen. La ordenada al origen en la función cuadrática es el término independiente, el término que no tiene x. Entonces tenemos otro punto más para graficar y podemos decir que nuestra ordenada al origen es menos 3. Bien, con esos datos vamos a ir a nuestro gráfico. Recuerden siempre que los ejes tienen que estar a escala, ¿sí? Entonces, si nosotros utilizamos 1 centímetro entre cada número, en todos lados se debe cumplir lo mismo. Y además debemos marcar algunos de ellos. No es necesario escribir todos, fíjense que yo acá no escribí, pero sí escribir algunos para que quien lea ese gráfico pueda saber cuál es la escala utilizada, ¿sí? Entonces, una vez que ya tenemos todo esto, vamos a empezar a marcar. Uno de los puntos principales que vamos a marcar es el vértice, ¿sí? Tenemos que nuestro vértice es el punto 2, 1. 2 para la x, 1 para la y. Entonces nuestro vértice es ese punto. Después vamos a marcar nuestras raíces, ¿sí? Dijimos que nuestras raíces eran 1 y 3. Pero ¿cómo las observamos en nuestro gráfico? Dijimos que las raíces es el lugar donde la curva corta el eje X. Entonces eso quiere decir que vamos a ubicar esos números en el eje X. Es la coordenada 1, 0 y 3, 0. ¿Bien? ¿Se entendió hasta ahí? Lo que nos queda por marcar es la ordenada al origen. La ordenada al origen, recuerden que es lo contrario a raíces y es el punto donde la gráfica corta al eje Y. Entonces, vamos a buscar el eje Y y a él lo vamos a cortar en el punto menos 3. Bien, como ya sabemos que nuestra gráfica tiene una forma de parábola, es más fácil identificar por dónde va a pasar, ¿sí? Además, nuestra gráfica es espejada. Si nosotros atravesamos un eje que se llama eje de simetría a través del vértice, ¿sí? Quiere decir que todos los puntos que están de este lado vuelven a estar de este. ¿Perfecto? Entonces, si de este lado hay un punto, de este lado va a haber otro simétrico. Una vez que tenemos eso, realizamos el gráfico. Recuerden que la curva, ¿sí?, es redondeada. No es una B corta, ¿sí? La voy a remarcar para que se note. Entonces, eso quiere decir que acá no tiene puntas, sino que debe ser redondeada. Eso tiene nombre de, este gráfico tiene nombre de parábola. Bien, entonces, ahí obtuvimos nuestra función. Una vez que obtuvimos nuestra función, vamos a ver las características de ella, ¿sí? Una de las características que vamos a encontrar es la concavidad. La concavidad es si nuestra gráfica es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. En este caso nuestra gráfica es cóncava hacia abajo. ¿Y por qué? Porque nuestro coeficiente principal es negativo. Entonces es cóncava hacia abajo. Lo escribimos o con esta flecha ya lo podemos marcar. Después también lo que podemos decir de nuestra gráfica es en qué momentos crece y en qué momentos decrece, ¿sí? Entonces vamos a decir que nuestra gráfica crece desde, recuerden que los ejes, si este eje continúa llega al infinito, acá también, y en estos casos nos vamos hasta el menos infinito y en este caso también.
Entonces, miremos el comportamiento de nuestra gráfica, ¿sí? Aunque nosotros la dibujamos hasta acá, esto continúa hasta el infinito, ¿sí? Tomando cada vez valores más negativos. Entonces, fíjense que en esta parte de la gráfica es cuando crece. Entonces, nuestra gráfica crece desde, mirando el eje X, desde el menos infinito hasta el 2. ¿Sí? Porque hasta acá crece. ¿Qué pasa de ahí en adelante? Empieza a decrecer. Entonces, nuestra gráfica decrece desde el 2 hasta el, miremos el eje X, hasta el infinito, ¿sí? O sea, los números se van haciendo cada vez más grandes. Fíjense que acá tomó el 2, acá tomó el 3, acá tomó el 4. Si seguimos va a tomar el 5, el 6, el 7. Entonces, decrece desde el 2 al infinito. ¿Bien? Otra de las características importantes de esto es que vamos a poner el dominio y la imagen, ¿sí? El dominio son todos los valores que puede tomar la X. Fíjense que la gráfica, aunque no lo notemos acá, toma desde menos infinito hasta más infinito. No hay ninguna restricción, entonces quiere decir que nuestra función puede tomar todos los valores de los reales. En cambio, la imagen, si miramos al eje Y, fíjense que nuestra función viene desde menos infinito, llega y vuelve. Quiere decir que todos estos números que están desde el 1 hacia arriba no los estamos tocando. Entonces, no es para todos los reales nuestra imagen, sino que es para todos los reales hasta el 1. Entonces eso quiere decir que es desde el menos infinito hasta el 1 inclusive porque lo toca. Bien, después otras de las características que podemos agregar acá, ya lo tenemos sumado en este apartado, que son las raíces, los vértices, el vértice, y la ordenada al origen.